Cooperación Regional para el Abordaje de la Criminalidad Ambiental, a cargo de la señora Melina Rizo, directora científica del Instituto Igarape, el señor Luis Mauro Rufino, coordinador del Observatorio Regional Amazónico de la Amazonía de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, y la señora Natalia Méndez, asesora del Observatorio Regional Amazónico de la Amazonía de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. Le damos entonces la bienvenida al señor Luis Mauro Rufino. El señor Mauro Rufino es magíster en Oceanografía de la Universidad Federal de Río Grande. Durante más de 30 años de carrera ha participado en proyectos internacionales en Nicaragua, Costa Rica, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Panamá, Argentina, Paraguay y Mozambique, además de trabajar para agencias gubernamentales brasileñas. La experiencia en cooperación técnica bilateral fue adquirida con la cooperación alemana GIZ, Reino Unido y cooperación financiera. Desde 2020 ocupa el cargo de coordinador del proyecto Bioamazonía de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, y a partir de julio de 2021 pasó a acumular el cargo de coordinador de Observatorio Regional Amazónico. Bienvenido. Buenos días a todos y todas, gracias. Primeramente me gustaría de agradecer la organización del evento, por la UNDC y a la Embajada de Reino Unido por la invitación y que es una satisfacción estar aquí con ustedes en este cuarto foro internacional. Desde que año pasado yo no pude participar, que fue realizado en Leticia, porque tuve un accidente doméstico na véspera de la viaje. Pero ahora sí estamos presentes. ¿Puede pasar? Bueno, nuestra intervención acá de mía y con Natalia Méndez, de nuestro equipo, es no sentido de mostrar un poco lo que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica hace, no sentido de un trabajo a nivel regional, presentar la institución, algunas acciones concretas desarrolladas en el ámbito que rebate el tema de ilícitos ambientales y algunos desafíos que tenemos ahí por la frente. En nombre de la secretaria general de la OTCA, Alejandra Moreira, y en mi nombre, me gustaría de nuevamente agradecer por la invitación y parabenizar las instituciones por la organización del evento. Bueno, pasando, el Tratado de Cooperación Amazónica fue firmado en el año 78, ¿no? Y después de 10 años se creó la organización del tratado, ¿no? Y hasta 2002 la coordinación o la dirección de la institución era pro tempore, ¿no? Se hacía el cambio entre los países. Y en 2002 se seleccionó a Brasilia, en Brasil, la capital de Brasil, como la ciudad para recibir la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos muchas cosas, pero creo que lo principal es justamente buscar la reducción de asimetrías entre los países miembros de la OTCA, incorporación en sus territorios de las respectivas economías nacionales, inclusión social de la población amazónica. Trabajamos en varias áreas temáticas, ¿no? Como recursos naturales, salud, ciencia, tecnología, conocimiento, cambio climático, pueblos indígenas y aspectos socioeconómicos, ¿no? No voy a entrar en detalle aquí, pero son las áreas temáticas de trabajo de la OTCA. Esta lámina ilustra la estructura de gobernanza de la institución, ¿no? Que el más alto grado de decisión está con la reunión de los chanceleres, ¿no? Y es importante informar que la reunión de los presidentes de los países amazónicos no hace parte de la estructura de la organización, pero en todas ellas que fueron realizadas se da direccionamiento, directrices para que la organización pueda internalizarla. Entonces, por ejemplo,
la última cumbre que hubo en agosto en Belén, ¿no? Se salió una declaración de Belén cerca de más de 100 puntos, ¿no? estratégicos. Entonces cabe ahora al ministro, a la reunión de los ministros chanceleres justamente establecer mecanismos de implementación de esta acción donde fornece el mandato a la Secretaría Permanente para poder incorporarlas y implementarlas. Esta estructura actual de la Secretaría General, tenemos una Secretaria General, dos directorías, una ejecutiva y otra administrativa, 5 coordenadores temáticos, ¿no? En la área de salud, asuntos indígenas, cambio climático, medio ambiente y ciencia, tecnología y educación. Y junto a la dirección ejecutiva tenemos una serie de proyectos, programas de proyectos, ¿no? Y en cada proyecto se tiene una unidad ejecutora que es un responsable por proyecto y también la parte financiera y el comité directivo que es conformado por los miembros representantes de las instituciones nacionales de los países miembros de la OTCA. Acá tenemos una lámina que ilustra algunos programas, ¿no? El programa de la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica, que fue acordada en el 2010, resultante de la penúltima cúpula de los presidentes que fue realizada en 2009 en Manaus, donde se instruyó a la Secretaría Permanente la elaboración de esta agenda estratégica y que fue posteriormente aprobada por los países miembros y está en este momento en proceso de revisión y actualización. Além disso, tenemos un programa de acciones estratégicas para recursos hídricos, un programa de diversidad biológica y programa de bosques que fue firmado en el año 2021 y junto con el programa de bosques el memorando de entendimiento de manejo integral del fuego. Y estamos en este momento, entonces, trabajando en una elaboración de un programa de salud y la agenda estratégica de cooperación amazónica que está siendo actualizada. Tenemos una serie de proyectos que están en ejecución, aquí no voy a entrar en detalles cada uno de ellos, pero esta es, en un momento, las acciones que la Secretaría tiene. Pero aquí apresentamos algunos resultados alcanzados por algunos de los proyectos ejecutados por la OTCA. Ahí traigo 3 ejemplos, que es el proyecto Monitoreo Forestal, del proyecto Bioamazonía, que yo soy coordinador, y yo el Observatorio Regional Amazónico, que también soy coordinador. El proyecto Monitoreo Forestal fue realizado con los 8 países miembros, con recursos del Fundo Amazonía, ¿no? Y se ejecutó desde 2014 hasta el 2018. En este proyecto se implementó 7 salas de observación que fueron instaladas en las instituciones nacionales responsables por el monitoreo de deforestación, que fueron debidamente equipadas y mobiliadas con capacidad operacional. Se realizó una serie de capacitación junto al Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil sobre todas las herramientas disponibles para hacer este monitoreo. Y se realizó, se produjo en realidad algunos productos regionales que fueron los mapas regionales sobre deforestación amazónica en distintos periodos, ¿no? Se fomentó y produjo planos nacionales para el monitoreo de la cobertura forestal y se realizó el primer informe regional sobre la situación de los bosques en la región amazónica con base en la metodología FRA de la FAO, que juntamente con los países se generó este informe, por la primera vez un informe regional sobre bosques. Y ahora, justamente después de la declaración de Belén, ya iniciamos un proceso para hacer un nuevo informe actualizado con base en los datos de 2020. Dentro del proyecto Bioamazonía, que es un proyecto de gestión, monitoreo y control de especies amenazadas por el comercio, este proyecto fomentó y promovió el desarrollo de sistemas de informaciones sobre biodiversidad y especies en los países miembros, así como también fomentó y desarrolló sistemas
de permiso electrónico para espécies CITES. Y en el ámbito del componente 3 se realizó una serie de estudios y también se elaboró una serie de planes de manejo para algunas especies y sistemas de trazabilidad, que en realidad son utilizados como herramientas para el control de fiscalía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia se desarrolló todo un sistema de trazabilidad para el programa de lagartos. En Brasil se desarrolló un programa de trazabilidad con madera utilizando la metodología del espectrómetro de infrarrojo, el NIRS, ¿no? Que permite identificar la especie de madera. Em Brasil também se apoiou o IBAMA um sistema de traçabilidade de PAIT, e dentro do Observatório Regional Amazônico, não, que se foi uma nova atividade da OTCA. El observatorio, esta es la cara de la plataforma, el observatorio ya se prevía desde la firma del tratado de año 78, se prevía intercambio de informaciones entre las instituciones, la promoción, investigación y un sistema frecuente de intercambio. Entonces, después de 40 años del tratado, se salió de papel y se puede poner en práctica el observatorio. El observatorio, entonces, es un centro de referencia de información y tiene como misión recoletar, processar, organizar e difundir informação sobre a Amazônia. E aí tem outros objetivos complementares. Mas o que é importante é que o observatório é uma plataforma tecnológica que foi desenvolvida e está em constante desenvolvimento, porque foi planificada para ser trabalhada em módulos, não? Porque se formos esperar ter todas as informações para lançar o observatório, isso nunca ia acontecer. Então, criamos o hecho, ¿no?, de criar o observatório e, a partir daí, implementar isto por módulos, ¿no? Então, está em... E o diferencial do observatório é justamente promover uma mirada regional, ¿no?, com dados e informações que são compartidos por las instituciones nacionales de cada uno de los 8 países miembros, pero una visión regional, da região amazônica. E el ORA trabalha com 2 grupos de módulos. Os módulos integradores, que são ferramentas que permitem visualizar a informação de distintas formas. Então, um GeoAmazonia é um geovisor que permite sobrepor shapefiles, capas de informação de distintas fontes, por exemplo, e fazer cruzamento de territórios indígenas, por exemplo, com vulnerabilidade climática, com incêndios e por aí adelante. Amazônia Digital, um repositório de documentos e informações. Redes Amazônicas integra as redes hidrológicas de água que recebemos de los países. Vou detalhar um pouquinho mais à frente. Nossa Amazônia traz informações de boas práticas e experiências de projetos exitosos. O PRIC é uma plataforma de intercâmbio de informação e conhecimento destinada à capacitação, a e-learning, a fóruns de discussão. E os módulos temáticos, que estão os módulos relacionados à agenda estratégica de cooperação amazônica. Então, iniciamos com o módulo de CITES, biodiversidade, que já estão listos, recursos hídricos, e estamos finalizando o módulo de bosques e iniciamos povos indígenas. E aí, aún estamos trabalhando em outros módulos. Então, a plataforma está em constante desenvolvimento, seja por la mejora y nuevos contenidos y submódulos dentro de los módulos ya desarrollados, o sea, por el desarrollo de nuevos módulos. Bueno, como participan las instituciones, ¿no? Justamente a través de información que generan sobre la Amazonía y producen, y sea a través de bases de datos tabulares, mapas, contenidos geográficos, banco de imagen, banco multimídias, documentos y otras publicaciones que las instituciones compartem com nós outros, seja através de uma forma manual, quando isso não está automatizado, ou seja através de web services, onde se automatiza a interoperabilidade entre os sistemas de informações nacionais com o Observatório Regional Amazônico. Aqui temos uma sala de situação. Essa sala de situação é como 41 metros quadrados, temos aí um meteorologista e um geoprocessador, justamente que faz o monitoreio de toda a parte de rede de qualidade de água e também de incêndios florestais.
Entonces, aquí justamente este módulo de redes amazónicas integra justamente 244 estaciones hidrológicas, ¿no? De los distintos países, y cada una de esas estaciones nos fornece quase que em tempo real, a cada 15 minutos, informações sobre precipitação, o nível do rio e vazão e flujo. E com base nessas informações se pode fazer a projeção e de alertas tempranas, tanto de sequias como de inundações, não? Estamos no momento trabalhando com o estabelecimento para proponer aos países o protocolo para que, porque os dados são públicos, todos têm acesso, não há necessidade de informá-los, pero quando há alguma incorrência que justifique um informe oficial por parte da UTCA dos países, é isto que estamos vendo quando seria a necessidade e qual é o mecanismo. De la mesma forma, hacemos o monitoreo de focos de calor e de incêndios em toda a região, não? E com base nessas informações, não, se gera um sistema de alertas. Então, se faz uma análise de riscos, não, se faz um seguimento e previsão e comunicação e resposta, não? Então, aqui temos uma cadeia de valor, não, desde a previsión, la predicción de los datos, el monitoreo, los alertas y los protocolos para a nível de la red del memorando integrado del fuego. Entonces, se hace la captura de la información, se hace el almacenamiento, el procesamiento, generación de reportes, sea a través del web de LoRa, sea a través de la sala de situación que es generado. Entonces, recebemos informações, por exemplo, de dados de focos de calor dos satélites da NASA e também do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil, não? Se faz toda a parte de armazenamento e análise, processamento e generação de reportes, não? Então, por exemplo, acá é tipo de reporte que se pode observar em LoRa, que são com base nos dados de focos de calor. El foco de calor en realidad solo ilustra que hay un cambio de temperatura, no necesariamente es un incendio florestal. A través de una metodología desarrollada por el Centro CENSIPAN, que es el Centro Nacional de Información sobre la Amazônia brasileira, se generó una metodología que hace un filtro sobre esos focos de calor y identifica los incendios activos. Con base en esta información, se puede hacer el seguimiento de estos incendios activos. Entonces, por ejemplo, se puede mirar el número de incendios activos en el momento, ¿no? Recebemos esa información a cada 4 horas, si no me engano, y la área de quema, ¿no? Y también se puede identificar onde estão ocorrendo estes incêndios, se em áreas protegidas, se em territórios indígenas, não? E também com dados que recebemos de los satélites sobre temperatura, umidade relativa, chuvas e precipitação, se pode fazer um prognóstico de 1, 2 a 3 dias de onde há as possibilidades de ocorrer incêndios. Então, e aí se genera esse boletim diário de informação, não? E então estas são ferramentas que permitem a los gestores públicos em cada país de ter uma ferramenta para uma toma de decisões, não? Se pode fazer o monitoreo e seguimento del incêndio, identificar ao longo do tempo se está se expandindo, se está diminuindo, não? Como é a área, se é uma área de transfronteira ou não. Então, e ele pode tomar a decisão de se vai enviar uma equipe para combater o incêndio. Ah, não vou porque está vindo uma lluvia, um vento, então não vou gastar plata com isto e vou atacar outro. Então, é uma ferramenta para tomar decisões, não? Temos trabalhado esta ferramenta com CENSIPAN e INPE e disponibilizamos essa ferramenta desde julho passado para todos os países. Então, todos os países já têm acesso a essa informação que é pública, assim como todos vocês, e podem baixar as informações, os reportes e utilizar esta ferramenta como
um apoio para o processo de toma de decisões a nível de cada país. Dentro do observatório também, dentro do módulo de CITES, que são das espécies de flora e fauna ameaçadas pelo comércio, se desenvolveu dentro do módulo alguns dashboards que permitem uma mirada regional sobre como está o processo de comércio de espécies entre os países, não? Desde a origem ao destino, que espécies são, que partes do animal, de comércio legal. Então, toda a parte de comércio legal está disponível no módulo de CITES sobre o comércio dessas espécies. Pero há uma resolução da Convenção CITES que também solicita que os países enviem informações sobre o tráfico, sobre o comércio ilegal. E a maioria dos países não tem isso de forma organizada e sistematizada. Então, nós realizamos uma consultoria justamente para identificar algumas espécies amazônicas priorizadas nos apêndices 1 e 2 de CITES, que não vou me deter agora porque Natália vai fazer uma apresentação com mais detalhe e depois eu volto novamente. Natália, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo me uno a las palabras de Mauro en agradecerles a todos los responsables por estar acá. Y bueno, les voy a presentar así brevemente, ¿no? estas consultorías, que fueron 2, que se hicieron de manera consecutiva, un poco para ver cómo es que se encuentran los sistemas de información de los 8 países miembros de la OTCA, ¿no? Que son todos los países amazónicos y sin considerar Guyana Francesa. Entonces, un poco para localizar estas consultorías, ¿no? Son partes del proyecto Bioamazonía y específicamente están dentro del componente 1. Y un poco este trabajo que se hizo era para ver, es un primer paso que lleva a cabo la OTCA, un poco para ver cómo se encontraban los sistemas de información de los 8 países. Y este trabajo se hizo en conjunto con los 8 países a través de este compartimiento de información, ¿no? De datos oficiales, de registros a la OTCA. Entonces, bueno, como bien todos sabemos, es muy importante tener esta información, que esté actualizada, que sea completa para la adecuada toma de decisiones. Y este trabajo priorizó primero a un total de 18 especies, tanto del apéndice 1 como 2 de las CITES. Obviamente el punto es llegar a abordar todas las especies, ¿no? Y que estén registradas de manera sistematizada y digital, ¿no? En este observatorio, que mencionó Mauro también. Entonces, ¿cómo fue que priorizamos estas 18 especies? Se tuvo que hacer primero, se elaboró un índice de selección. Este índice de selección fue aplicado a un grupo universo. Este grupo universo tiene ciertas características, que en la primera consultoría eran especies que tenían que distribuirse en la región amazónica, eran especies que están incluidas en el apéndice 1 de CITES y eran especies animales. Si bien este es el grupo universo para las especies del apéndice 1, la primera consultoría, ¿no? Como había mencionado, para la segunda consultoría, que eran las especies del apéndice 2, acá sí las especies ya estaban, como que ya existía un grupo universo. Entonces, este índice de selección se aplica a este grupo universo y este índice de selección posee 3 variables. Primero está la distribución de la especie en los 8 países de la región amazónica. La segunda variable es la presión que sufre la especie a causa del tráfico ilegal a través de las confiscaciones. Y la tercera variable es la categorización de la especie dependiendo de la lista roja de la UICN. Entonces, cada una de estas variables tiene un peso relativo y dado que las consultorías querían estudiar aquellas especies que sufrían mayor presión por el tráfico ilegal, es que se le da a la variable 2 un peso relativo mayor, mientras que las otras quedaron con el mismo peso. Entonces, una vez que se aplica este índice, ¿no? A estos grupos, tenemos estas 18 especies. Tenemos felinos, está el gato margay, está el jaguar, está el ocelote,
Hay aves también, está el águila arpía, están las guacamayas, las tres, ¿no? Ara cleropterus, Ara ararauna, Ara macao. También hay otros mamíferos como el Taiazu pecari, también está el tapir terrestre. Hay especies de tortuga, las Podocnemis, ¿no? Expansa y Unifilis. También tenemos al paiche, ¿no? al Arapaima-gigas. Y también algunas especies de árboles, como la cedrela y también la Aniba roseadora, ¿no? el palo rosa. Entonces, una vez que teníamos este grupo de especies, ¿sí? Vino todo un proceso de recolectar los datos. Entonces, primero se tuvo que hacer, se elaboró un formato que tenían diferente información específica para recolectar información sobre registros de confiscaciones de estas especies. Y se hizo esta solicitud a través, a los 8 países miembros de la OTCA, y al mismo tiempo se consultaron bases de datos de entidades que trabajan en este tema. Entonces, una vez que se obtuvieron todos los datos, tanto de los países como también de estas otras entidades, se llevó a cabo toda una sistematización de estos registros de esta base de datos. Ahí un poco hay una información adicional donde pueden ver que están una división entre aquellos fuentes, los datos, la cantidad de datos de los países, como también de estas otras fuentes. Ahora, estas otras fuentes, ¿quiénes fueron? Había información del US Fish and Wildlife Services, había información de Traffic, había información de CITES, y entre otros. Entonces, una vez que se sistematiza toda esta información, esta es la misma base de datos que muestra la información a través de un dashboard y un visor geográfico. Y este dashboard y este visor geográfico está localizado, ¿no? dentro del Observatorio Regional Amazónico, específicamente dentro del módulo de CITES, un poco, y está dividido en diferentes secciones. Hay información general, se tienen los puntos de calor, están las rutas, tanto nacionales como internacionales, están las principales especies demandadas y los especímenes. También hay información sobre otras especies que fueron traficadas ilegalmente, todo el tema del modus operandi y también cuáles son aquellos factores que impulsan al tráfico ilegal. Entonces, así brevemente para darles algunos resultados generales, principales. Dentro de lo que son los resultados generales, hay información que viene a mostrarnos todas las incidencias, o sea, todos los registros por especies, y ahí definitivamente hay ciertas especies que sí registran una mayor cantidad, como lo es el paiche y el caimán de anteojos. Sin embargo, este dashboard es tan dinámico que te deja también ver a las especies por grupos, o sea, aquellas del apéndice 1 y también aquellas del apéndice 2. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven al jaguar, que es el que está ahí al medio, no sé si tiene un... Ahí está. Ya, el jaguar está ahí en verde, ¿no? No sé si lo ven, Pantera onca, y tiene una cantidad baja, ¿no? Pero sin embargo, si solamente ponemos a las especies del apéndice 1, ahí el jaguar viene a tener el 41.14% de todas las confiscaciones, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante de ver, ¿no? de jugar con los datos en el dashboard. También se puede ver toda la información a partir de los años, ¿no? Cómo es que se va incrementando, ¿no? esta cantidad de registros para las especies. También hay información sobre los hotspots. Y en modo general, ¿no? Los hotspots de tráfico ilegal están en toda la región amazónica, se encuentran en puntos de frontera y también están localizadas fuera de la distribución geográfica de la especie. O sea, es más o menos nos está diciendo que dentro del tráfico logran, ¿no? cazar, capturar a la especie y transportarla, ¿no? para una posible venta.
Asimismo, también estos hotspots están localizados en zonas urbanas, también semiurbanas y zonas colindantes con áreas protegidas. Y bueno, usualmente zonas urbanas y semiurbanas nos indican que son usualmente puntos de venta, ¿no? También hay información sobre las rutas, tanto internacionales como nacionales. Lo que vienen a ser las rutas internacionales, ahí yo puse dos ejemplos, que está, este es el Jaguar, las rutas del Jaguar, y ese es las rutas del Caimán de Anteojos. Entonces, ambas, para el caso del Jaguar, se puede ver que tienen destinos a Estados Unidos, a Europa, a Asia y también a Oceanía. Y también se puede ver la información de los productos traficados que son transportados a estos destinos y sus cantidades. Y por otro lado, también están las rutas nacionales. Dentro de las rutas nacionales, bueno, sí voy a solamente comentar sobre el Paiche, que esas son las rutas del Paiche, donde hay un hub, ¿no?, en la zona central de la Amazonía que viene a abarcar el Brasil, y realmente lo que más se utiliza ahí son los métodos de transporte que es a través de los ríos, que ha sido un hallazgo bastante importante, ¿no? También existe todo el tema de las demandas. Si bien las demandas no son locales por todo el tema tradicional, también hay una demanda internacional, donde definitivamente Estados Unidos fue el país que más demandó estos tipos de productos para estas especies que fueron estudiadas. Pero también dentro de estos tipos de productos, el caimán de anteojos, también el jaguar, fueron aquellas especies que registraron una mayor variedad y cantidad de tipos de productos. Referente a las aves, ¿no?, estas se trafican principalmente como vivas, y también sus plumas, ¿no?, como bien las aves son preferidas para ser mascotas. Y también el tema de los reptiles, ¿no?, que se trafican sus huevos, y también del paiche, porque el paiche tiene también una cantidad, tiene 10 tipos de productos, entre carnes, pieles, escamas, e inclusive hay un estudio que dice que probablemente las escamas del paiche están siendo el sustituto a las escamas del pangolín, ¿no?, que es una de las especies más traficadas en el mundo. Entonces, es eso, ¿no? En relación al modus operandi, ahí se puede ver que el método de transporte principal es el aéreo, seguido del fluvial, que está en verde, y en menores cantidades, pero también considerable, el terrestre. El lugar donde se detectan, donde se confiscan estas especies, son principalmente en el equipaje de los pasajeros, y específicamente en el equipaje de mano, pero también se los confiscan en los vehículos privados, tanto aquellos terrestres como también en los acuáticos. Y también en centros comerciales, que también ha sido un factor, que es la línea, la penúltima. Con respecto a los métodos de detección, aquí sí había un vacío de información bastante considerable, donde alrededor del 67% de esta información era inexistente. Sin embargo, el método más utilizado es el de las inspecciones rutinarias, seguido de todo lo que es la inteligencia, ¿no?, y la investigación. Eso es más o menos, ¿no?, estos resultados que se hicieron sobre esta consultoría. Y si quieren entrar al dashboard, ¿no?, que tiene toda esta información, ahí está el código QR, que los va a llevar específicamente, ¿no?, a este dashboard y a este visor. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, como consecuencia de esta primera fase del proyecto Bioamazonía,
que foi justamente de fortalecer as autoridades administrativas e científicas CITES em los países, e devido aos buenos resultados alcançados por el projeto nesta primeira fase, se está trabalhando agora para a propositura de uma segunda fase do projeto, ¿no? E uma primeira consulta que hicimos a los países, ¿no? Esses seriam os principais pontos a serem tratados nessa segunda fase de combate ao tráfico ilegal. Essa segunda fase seria justamente concentrar-se em apoiar as autoridades de observância CITES, ¿no? Que são justamente responsáveis pela o controle fiscalia, ¿no? E, bueno, recentemente, como comentei, tivemos a Declaração de Belém. Na Declaração de Belém tem todos esses pontos novos, ¿no? Que têm que ser implementados. E claro que muitos deles se complementam, ¿no? Então, pero o tema acá é justamente esta cooperação policial e luta contra os atos ilícitos. Então, esse é um dos pontos da Declaração de Belém, ¿no? E que dentro da declaração traz alguns pontos a serem trabalhados, que é justamente aí de fortalecer e ampliar a cooperação policial e de inteligência para a prevenção, repressão e investigação de atividades ilícitas, incluídos delitos ambientales e violações de los direitos de los defensores de direitos humanos, los direitos del pueblo indígena, direitos socioambientales, efectuar a cooperação por parte dos países de destino para combater o tráfico de espécies e produtos amazônicos, desenvolver a cooperação regional e intersetorial entre os atores de fiscalia administrativa, de contravenções, de investigação e de juízo de crimes ambientais. Implementar ações para erradicar a exploração de ilícitos de minerias e delitos conexos, assim como organizar as políticas públicas, harmonizar as políticas públicas para sua regulamentação e controle. Estabelecimento de um centro de cooperação policial internacional de la Amazônia, com sede em Manaus, que coordenará com as autoridades competentes de cada Estado-membro, ¿no? Criação de um sistema de controle de tráfego aéreo integrado entre os Estados-membros e coordenação com os organismos nacionais competentes. E, por último, na Prefeitura de Colômbia, reunião dos ministros e autoridades dos setores de segurança pública e dos Estados-membros a ser realizada em Colômbia para evaluar a situação atual dos fenômenos criminais e do crime organizado transnacional da Amazônia e promover o intercâmbio de informações e a cooperação policial e de inteligência com miras ao combate de atividades ilícitas e crimes ambientais que afetam a região. Bueno, então há grande desafio por frente, ¿no? A OTCA sempre trabalhou com uma agenda positiva, ¿no? Com poucas ações relacionadas ao tema de ilícitos, ¿no? Como miraram, os principais resultados que tivemos foram ferramentas que permitem gestionar a traçabilidade de espécies que são comercializadas, ¿no? Pero agora é grande desafio que poner que aqui não estamos falando solamente de tráfico de animais de flora e fauna, estamos falando de todo, de drogas, de pessoas, de armas, de todos os ilícitos que estão muito conectados, ¿no? Nos últimos 10 anos, ¿no? Se desenvolveu fortemente uma organização de crime organizado, ¿no? Que estão muito conectados entre os distintos crimes, ¿no? Quizá Melina vai falar pouquinho sobre isso, ¿no? Então, é grande desafio que temos. E, bueno, e agora o próximo passo é justamente a reunião dos chanceleres, que vai ser realizada el 23 de novembro próximo, onde justamente eles vão, os países e a própria Secretaria Permanente estão propondo resoluções para cada dos temas da declaração, tem que aterrizar. E aterrizar empieza como, recuerdo, como a cúpula dos presidentes não hace parte da governança da OTCA, para que a OTCA tenha o mandato para desenvolver estas ações, hace necessário que os ministros de Relações Exteriores acordem
resoluciones, ¿no? Entonces el 2023 probablemente ya se va a tener, recibimos un primer borrador de una resolución para tratar sobre el tema, ¿no? Pero la próxima semana aún vamos a tener una serie de reuniones con los países para ir afinando y ajustando las minutas, los borradores de resoluciones, pero esto es justamente la creación de un grupo de trabajo sobre seguridad pública y ilícitos transnacionales integrado por representantes de los Estados miembros con mira a impulsar la implementación de los compromisos asumidos en el capítulo de cooperación policial, sociedad e inteligencia y la lucha contra actividades ilícitas, incluido la declaración de Belén. Bueno, entonces el desafío es grande y bueno, vamos a ver. Es esto. Muchas gracias. Antes de darle la bienvenida a la señora Melina Rizo, quiero contarles un poco más sobre Natalia Méndez. Ella es geógrafa medioambiental con maestría en ciencias en Global Wildlife Health and Conservation. Natalia es consultora líder de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el tema de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre y biodiversidad y servicios ecosistémicos. Actualmente, como se dieron cuenta, coordina y forma parte del equipo técnico de apoyo de la evaluación rápida de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos en la cuenca región amazónica de la OTCA, así como también es asesora de la GIZ en temas relacionados al manejo integral del fuego para la GIZ. Ya con esto también le damos la bienvenida a la señora Melina Rizo. Ella es doctora y máster en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas, actualmente es directora de investigación del Instituto Igarapé y asesora de varias organizaciones de la sociedad civil. Investiga diferentes temas de la agenda pública como la seguridad pública, los delitos ambientales y la gobernanza, así como también derechos digitales. Melina ha formado parte de diferentes consejos nacionales de políticas públicas y ha sido consultora del BID y la CAF, entre otros. Bienvenida, Melina. Bueno, primeramente, muy buenos días, o casi tarde, entonces prometo que no voy a tardar mucho para no retrasar el almuerzo de todos. Muchísimas gracias a UNODC por la invitación, la Embajada Británica. Creo que este es un encuentro, un foro, ya la segunda vez que vengo y que participo, muy importante para mirar los retos que estamos mirando específicamente en la región. Y hoy voy a hablar de la perspectiva regional. ¿Y se puede poner la presentación, por favor? Entonces, como todos saben, y adentro de este encuentro, hemos hablado de la tripla crisis planetaria que estamos viviendo hoy día, que está conformada por la disrupción climática, por la pérdida de biodiversidad y por el aumento de la polución. Y que eso tiene que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros, porque somos países que estamos y tenemos la cuenca amazónica y vivimos acá. Y estamos mirando distintos retos en la cuenca amazónica, no solamente por el avance de la deforestación, pero también por otros grupos criminales que empiezan a operar adentro de esta perspectiva. Entonces, que eso genera distintos desafíos. Y igual también tenemos en ese momento una característica de crímenes transnacionales. Entonces, cuando pensamos en la cuenca amazónica, cuando pensamos en el bosque, no podemos tener en cuenta solamente qué pasa en un país, porque todos los flujos, cómo se movimienta, es un sistema, y todo que pasa en un país, eso también va a pasar en otro país. Entonces, no hay cómo trabajar de una manera aislada. Y por eso entender y tener una perspectiva regional de los países de la cuenca amazónica es tan importante y fundamental para que podamos avanzar. Entonces acá está. Y entonces, ¿por qué cooperar? ¿Cuál es la situación que estamos mirando? Y que todos los países de la cuenca amazónica compartimos más o menos el desafío y el reto que estamos mirando. Primero es que tenemos una deforestación
que se llega alrededor de 17% en la cuenca amazónica, y todos ya han escuchado hablar del punto de inflexión. Estamos muy cerca de cambiar y empezar un proceso de sabanización que va a tener impacto en todo el mundo, no solamente para nosotros en cada uno de los países, pero esto también tiene un impacto global. Esto va a generar pérdidas agrícolas. Entonces, también si queremos mirar qué está pasando en términos económicos, esto va a generar una cantidad de consecuencias. Y eso también nos requiere pensar en la población que vive en la Amazonía. Esto, cuando miramos en todos los países, también hay un grado de vulnerabilidad muy importante para las personas que viven en la región. Si miramos los índices de cada uno de los países, esto también nos pone otro reto en términos de cómo están funcionando las políticas públicas y cómo lo hacemos llegar a las personas que están en la región. Como por ejemplo, tenemos un 73% que no tiene acceso a agua potable. Y puede parecer paradójico, incluso porque tenemos esta potencia de agua en la Amazonía. Entonces, ¿qué estamos haciendo en términos de generación efectiva de políticas públicas? Y además, esto ha entrado mucho más recientemente en la agenda, la fuerte asociación de los delitos violentos en áreas donde hay delitos ambientales. Entonces, este fenómeno de los delitos ambientales, si bien ya están y conforme hace mucho tiempo, en términos de la agenda pública, esto es un tema bastante nuevo, bastante reciente en términos generales. ¿Y por qué tenemos que mirar? Y cuando hablamos de los delitos ambientales, nosotros, desde la perspectiva del Instituto Igarapé, estamos mirando las economías ilícitas y una parte de la economía ilícita. Porque como estamos hablando acá en distintos paneles de este encuentro, estamos hablando de la parte que es legal y de una parte que es ilegal. Es distinto de trabajar con seguridad ciudadana tradicional, que estamos hablando siempre de conductas que siempre van a ser ilegales. Acá no, acá tenemos que hacer una diferencia entre que son ilegales, que son legales y cómo diferenciar y cómo tratar de este fenómeno. Entonces, ¿qué estamos mirando? Es que en toda la cuenca amazónica hay un grupo de actividades económicas ilícitas y sus cadenas que están, y cadenas contaminadas con actividades ilícitas que están impulsando la deforestación. Y eso sí se convierte los bosques en pastos. Estamos mirando toda la parte de acaparamiento de tierras y también la extracción ilegal de madera y minería ilegal, además de las especies como Natalia nos ha mostrado antes. Y tenemos que este conjunto de economías economías ilícitas, prosperan por delitos ambientales y también delitos no ambientales que están totalmente conectados. Entonces, tenemos que entender cómo eso se opera para poder avanzar. Además, tiene una capilaridad. Los daños se quedan en la Amazonía, pero la operación de esta máquina va mucho más allá de la Amazonía. Entonces, cuando miramos quiénes compran, las inversiones, cómo se explota eso nos sale de esta población tan vulnerable cuando miramos en esto. Entonces, entender los impactos y esta condición transnacional y muchas veces global es absolutamente central. Para entender un poco qué estaba pasando en la Amazonía, nosotros desarrollamos una tipología para poder comparar los países, porque los códigos penales de cada uno de nuestros países son totalmente distintos. Entonces, cuando bajamos ya a la operación, esto es mucho más difícil. Pero ¿cómo podemos comparar y entender el fenómeno? Entonces, desarrollamos una tipología para mirar cuáles son las principales economías ilegales que presionan la deforestación hoy día. Entonces, estamos mirando de deforestación, acaparamiento de tierras, tala ilegal, minería y agricultura y ganadería que llamamos de contaminadas con ilegalidades. Y muchos de estos no están bajo el marco del crimen ambiental, como se dice en los países, pero son sí economías que tienen un impacto ambiental muy significativo y tenemos que mirar.
Y también entendemos haciendo algunas investigaciones que estas economías o estos delitos no pasan de manera aislada. Elas están absolutamente conectadas y necesitan de otras conductas criminales para que se puedan llegar y operar definitivamente. Y les muestro acá esta tabla que hicimos con base en las operaciones de la Policía Federal de Brasil entre 2016-2021 y por qué utilizamos este como marco de investigación, porque después perdimos la capacidad de entender qué está pasando como fenómeno criminal. Porque tenemos las imágenes, sabemos cómo se avanza la deforestación, pero cómo eso se opera y que son efectivamente conductas criminales y no solamente regulares, esto también nos impone un reto muy importante. Entonces acá que van a mirar en cada una de las columnas son la motivación de estas actividades y cada una de las líneas estamos mirando qué ha sido encontrado por la Policía Federal en términos de conductas delictivas. Entonces, que vamos a ver, por ejemplo, en la parte de minería ilegal, es que tiene un involucramiento muy grande de lavado de activos. Entonces, esto está muy involucrado en esta cadena. Como también podemos mirar la presencia de armas de fuego, también cuando hablamos de minería, que es distinto cuando miramos otra cadena. Por ejemplo, cuando miramos la cadena de tala ilegal, vamos a mirar ahí un papel muy central de la fraude, de las fraudes de los documentos para legalizar esta madera que es traída de manera ilegal y un percentual muy importante de corrupción, porque eso también se adentra dentro de las instituciones para legalizar y fomentar esta parte. Entonces, entender qué está pasando es clave para saber que los delitos ambientales no pasan de manera aislada. Creo que la parte más importante que encontramos de la investigación es que esto está operado por organizaciones criminales. Capaz que no organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico como tenemos siempre la mentalidad cuando hablamos de crímenes organizados, pero son distintos tipos de crímenes organizados que también se utilizan de violencia, también se utilizan de corrupción, muchas veces están infiltrados adentro del Estado. Pero que estamos mirando es que son estas otras organizaciones vinculadas al narcotráfico que miran que como eso no tiene una gran atención por parte del Estado, también empiezan a operar. Entonces, el tipo de reto y desafío que tenemos en la Amazonía en este momento todavía es más grave y más difícil. Y esto es solo para ejemplificar que lo que pasa en la Amazonía no es solamente por los agentes que ahí están. Que hicimos en esta investigación era mirar dónde ha tenido alguna operación de la policía en función de estas operaciones. Entonces, el daño estaba en la Amazonía, pero encontramos que por lo menos 24 de los 27 estados de Brasil tenía algún desdobramiento de estas operaciones, además de 6 países de la región. Entonces, esto está muy conectado y tenemos que hacer un enfrentamiento de esta solución. Cuando miramos desde la perspectiva de las conexiones transfronterizas y mirando el mapa, mucho de la deforestación por veces está en zona de frontera y eso nos trae un reto mucho más importante en términos de avance y en la creciente participación de estas organizaciones delictivas. Además, por supuesto, y como siempre estamos mirando, ya hay un reto entre el diálogo de las distintas instituciones que son necesarias para hacer el enfrentamiento de los delitos ambientales adentro de cada país. Cuando miramos esto dentro de una perspectiva regional, aún peor, porque sé que acá en Colombia a veces tenemos problemas de diálogo menos entre la Fiscalía y la Policía, pero a veces con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Ministerio de Ambiente, con la parte de aduanas. Esto para hacer tenemos que entender cuáles son todos los retos y cómo eso se conecta. Entonces ya es un reto enorme dentro de cada uno de los países. Si tenemos que hacer esto regionalmente, esto todavía peor.
porque no solamente tenemos que hablar adentro del país, sino que entre el país, entre estas instituciones del país y de una manera muy coordinada. Entonces, el desafío es realmente enorme y tenemos una ventana de oportunidad ahora con la Declaración de Belén, donde por primera vez los países se pusieron de acuerdo a decir que los delitos ambientales son un problema para la región y tenemos que hacer algo para hacer esta mirada de manera integral. Entonces, aquí es decir, tenemos la necesidad de entender cómo podemos tratar eso en términos regionales. Y acá traigo algunos supuestos para pensar esta actuación regional. Primero, las respuestas no pueden ser solamente lo que nosotros llamamos de comando y control, no solamente de policía, porque si no cambiamos la realidad, nunca vamos a tener una solución sostenible y nunca vamos a cambiar la solución. La parte de ilegalidades que está pasando, esto también tiene una motivación muy grande por la vulnerabilidad de las personas. ¿Cómo vamos a decir parte de esta economía ilegal es que mueve la economía de la Amazonía? Si no traemos nuevas oportunidades de desarrollo para las personas, no lo vamos a lograr a cambiar la situación. Entonces, sí necesitamos de una parte de operativos, comando y control y todo eso, pero no es suficiente. Entonces, pensar seguridad nos exige pensar mucho más allá de cómo son las causas de eso. También hay un problema muy grande en términos de securitización de la Amazonía. Creo que acá Colombia ya tuvo ya vivió la experiencia de tener una parte securitizada, por ejemplo, con la guerra a las drogas. Ya sabemos qué pasa. Entonces, por supuesto, esto no es el camino. ¿Cómo podemos desarrollar otra perspectiva en términos de Amazonía? Y además utilizar, y acá creo que tuvimos muchas experiencias en términos de cuáles son los instrumentos que podemos utilizar, no solamente los penales, sino los civiles y administrativos también, pero también cuáles son los incentivos que vamos a promover para que se cambie el tipo de ilegalidad que se pasa en la región. Y acá como un ejemplo que desarrollamos para el caso de Brasil, y creo que necesitamos hacer eso de una perspectiva regional, que fue una agenda para pensar la seguridad de una manera multidimensional para la Amazonía en Brasil. Es decir, necesitamos entender que la Amazonía es distinta del país. No vamos a solucionar los problemas de la Amazonía con las soluciones que tenemos para São Paulo, para Río, porque las dimensiones son distintas, porque el acceso es distinto, porque el flujo es distinto. Casi que la Amazonía no responde, no contesta a manera como dividimos la situación. Es decir, parte del sur del estado de Amazonas no está vinculada a la capital de Amazonas, porque las distancias son muy distantes. Entonces sí está dialogando con todo el departamento de Rondônia. Entonces, y muchas veces eso pasa entre fronteras. Es decir, parte de lo que está pasando ahí cerca de San Gabriel de la Cachoeira en Brasil contesta mucho más a lo que pasa en Colombia de que pasa en Brasil. Entonces tenemos que entender la Amazonía como Amazonía y tener eso en cuenta. Y tenemos un reto de inversión en recursos humanos y recursos logísticos. No es lo mismo cuando miro los presupuestos, los discursos y todo eso. No, pero eso es muy caro. Sí, porque no se llega. En un día no se llega. Tenemos que tener otros tipos de equipamientos para poder hacer lo que pasa en esa región. Los delitos ambientales tienen que ver con las cadenas de producción y estas economías ilícitas. Entonces tenemos que invertir en trazabilidad, armonización de reglas y todo eso porque pasa por otros momentos. Pero también reconocer que la región amazónica en sus distintos países tienen problemas de violencia y que tenemos que avanzar. Entonces no solamente los delitos ambientales, pero también tenemos un problema del narcotráfico que está operando en la región y que está aumentando la violencia. Entonces, es decir, tenemos múltiples camadas para pensar regionalmente, qué nos compete hacer como región, en qué parte de coordinación e intercambio de información, en qué parte necesitamos los operativos, pero además tener un plan que podemos tener en cuenta todas estas situaciones.
Una vez yo estaba haciendo investigación en la triple frontera con el problema del pirarucú, del paich, y la gente me decía, no, ¿sabes qué? Es que para hacer el operativo, el periodo de veda de cada uno de los países es distinto. ¿Cómo vamos a combatir si cada uno trabaja con un periodo de veda distinto? Entonces llegaba la fiscalización, la autoridad ambiental y decía, no, pero acá no se puede, no, es que vino de Brasil y en Brasil es legal. No, o porque vino de Perú y porque en Perú en este momento es legal. Entonces tenemos muchos espacios para que los delitos ambientales sigan pasando, porque no tenemos mínimo de armonización. Entonces bajar y entender que no son solamente los operativos, pero también algún ordenamiento, alguna armonización de reglas se hace muy importante, y creo que tenemos una ventana de oportunidad. Ahí está la declaración de Belén, por primera vez el tema entra en la agenda. Creo que Mauro nos mostró cómo viene esta declaración y cómo eso se transforma en una agenda para los cancilleres, y de ahí sí se puede aportar y entender la OTCA, la óptica, como una plataforma de intercambio de muchas de esas informaciones que ya están producidas, pero tenemos un reto de intercambiar, de comparar, de entender cómo se puede armonizar y tener este paraguas que nos permita avanzar en términos de colaboración efectiva regionalmente. Entonces, eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melina, Mauro, Natalia. Ha sido un privilegio poder contar con su intervención. Ahora los invitamos, por favor, a tomar el almuerzo y retomamos sobre las 2:15 de la tarde. Muchas gracias. Entonces, el doctor Fernando, Adriana, Sergio y el doctor Lazo. Gracias. Yo soy funcionario de Fiscalía General de Colombia y representante en CONALDEP. Estamos muy contentos, la verdad, con este avance que tiene la OTCA de haber incluido esa línea de acción estratégica de articulación y cooperación binacional o internacional en materia de investigación judicial. Eso es muy importante. Y en Leticia participamos en la elaboración de un documento que llegó por medio del embajador de Colombia en Brasil a la precumbre y luego a la cumbre en Leticia y luego a la cumbre en Belén de Pará. Y estamos muy contentos de que algo haya quedado de eso. Ahora el reto es monumental. ¿Y por qué? Actualmente, ¿qué estamos haciendo para superar los problemas de la falta de articulación y coordinación de la actividad investigativa y operativa en frontera, es decir, de operaciones binacionales, dígase en Ecuador en relación con madera, en Perú en relación con minería y en Brasil y minería y mercurio, y en Brasil más que todo también con deforestación y minería ilegal en los ríos de Puré y Puracé y Cotué. Lo que estamos haciendo, digamos, rudimentariamente es tratando de coordinar policía judicial cuando las necesidades operativas e investigativas van saliendo. ¿Y cuáles han sido los problemas de eso? Bueno, ya la intención de tener contactos en Brasil con la Policía Federal, en Perú, en Ecuador, pues eso ya sirve mucho, pero es un poco que voy a la pregunta. Esto es algo muy de personas. ¿Qué es lo que hemos tenido? Que llegamos a un acuerdo con el director de Policía Federal para Crímenes Ambientales para un operativo en el río Puré, y resulta que a él lo cambiaron y ya es otra persona, y ya no se puede hacer nada porque son criterios personales. Entiendo que las resoluciones que salgan en esta línea de acción de la OTCA deben tener, en mi concepto, fuerza vinculante dentro de la normatividad de cada país, ya que se desarrollan en el marco de un tratado internacional aprobado por los congresos de las repúblicas que están concertándose. Luego, tenemos una oportunidad, como acabas tú la conferencia, de que esas resoluciones
puedan ser normas vinculantes y que ya no actuemos sobre la base del querer o de la presencia de uno o X jefe de policía judicial o de ministerios públicos, sino sobre normas que obliguen a todos los funcionarios públicos a actuar de manera coordinada y articulada. Si eso es así, lo que me preocupa es que, bueno, por lo menos lo que estoy escuchando, que el estudio y el desarrollo de esos protocolos que vayan a ser incluidos dentro de las resoluciones no incluyan las discusiones necesarias en las entidades todas, no solo la Cancillería, ¿no?, sino en todas las entidades de los estados que conocen del tema, ¿no? Y obviamente hablamos de UIAF, hablamos de Ministerio, hablamos de Fiscalía, hablamos de Policía Judicial, ¿sí? Que un poco como el mensaje que queremos que ustedes tengan es que ese desarrollo de esas normas tenga una participación muy en la base, no solamente de criterios políticos, en la mejor expresión, sino que tengan unas discusiones amplias. Por ejemplo, varias cosas que nosotros propusimos, son cerca de 7, pero voy a leer solamente 2, para que no me vaya a regañar Osvaldo. 3, la creación y puesta en funcionamiento de un sistema interoperable de información de inteligencia y analítica de datos financieros, comerciales y operacionales con fines sancionatorios de coordinación operativa de las fuerzas y persecución penal conjunta, donde se integren las agencias nacionales e internacionales de inteligencia financiera, GAFILAT, ministerios públicos, AIM y la red Jaguar, policías medioambientales. Otra, la conformación, la creación y ejecución en cada uno de los países miembros de un plan operativo a cargo de los ministerios públicos y la policía para la destrucción controlada y sostenida de vías ilegales y su maquinaria asociada. También el establecimiento de protocolos interoperacionales compartidos entre los países miembros que posibiliten el diseño y planificación y ejecución de operativos coordinados, que no conjuntos, en las fronteras binacionales contra la minería ilegal y su fenómeno particular de tránsito de dragas en una nación a otra con ocasión de operativos desarticulados. Y la conformación y puesta en funcionamiento de una mesa de trabajo interagencial e internacional dedicada al estudio y promoción de las reformas legislativas en cada uno de los países miembros, con el propósito de de unificar aspectos legislativos nodales para la contención y disminución de los efectos ambientales producidos por los diferentes motores de la deforestación. En esto último, el ejemplo clarísimo es el del mercurio, donde en Colombia está totalmente prohibido, pero en sus países vecinos no. Luego el tráfico y el contrabando de mercurio hacia Colombia es monumental, pues porque el negocio está aquí ya que está prohibido, y si en los otros países no está prohibido, pues tenemos un problema bastante complicado. Entonces, en definitiva, es un poco, si ustedes creen que podamos desarrollar de manera pronta esos protocolos, porque estamos ávidos de hacer operativos, ya tenemos varios, pero repito, casi que esos operativos en frontera lo estamos desarrollando nosotros, porque toda la parte de articulación y coordinación no es fácil, habida cuenta que no hay un protocolo que obligue o que por lo menos motive a realizar operaciones coordinadas en frontera. Es un poco eso. Gracias. Apenas para hacer un comentario, ¿no?, porque no fue una pregunta, ¿no? Pero mucho de que usted estaba leyendo ahí, ¿no?, salió de la reunión de Manaus de marzo, ¿no?, que estábamos nosotros ya. Creo que es un poco el camino, ¿no? Así se espera que con la resolución, la creación del grupo de trabajo va a definir las acciones, ¿no?, a nivel macro y a nivel de los países. El centro que se está proponiendo crear en Manaus, ¿no?, sería justamente la mesa que tú hablas, ¿no? Y la idea es que en ese centro de Manaus se pueda recibir autoridades de seguridad pública de los países para hacer una acción conjunta, ¿no? No solo de intercambio de experiencias, pero concretizar acciones conjuntas. Quizá elaborar un plan regional de seguridad pública, ¿no?, y definir prioridades, ¿no?, definir las distintas formas de actuar, como tú estabas
generar un sistema de información entre las instituciones, ¿no? Acciones concretas en la región de fronteriza. Entonces, creo que el grupo de trabajo va a tener mucho trabajo justamente en aterrizar, ¿no? Todo que estamos hablando aquí en este panel, pero el desafío es grande, ¿no? Pero es un poco este el camino. Un poco muy rápido solamente para comentar el proceso. Instituto Igarapé es un centro de pensamiento que está basado en São Paulo, en Río, pero con una actuación regional global. Entonces nuestra labor es un poco, cuando miramos, estábamos facilitando la parte mucho más de ese encuentro, entonces promovemos un encuentro en Manaus entre todos estos actores de 3 países, no de todos los países de la cuenca amazónica. Vamos a tener otro en febrero. ¿Y por qué hacíamos esto también con el apoyo de la Embajada Británica? Es que no había ningún espacio institucional que se pudiera hacer eso. Entonces, parte del trabajo es, en cuanto no hay un espacio, promovemos a nosotros. Pero ahora sí se abrió la oportunidad de transformar esto en un espacio institucional. Entonces, estamos desde marzo, desde antes, en diálogo con la OTCA para entender este sí es el espacio institucional, porque si no se pierde cada vez que cambian las personas. Entonces necesitamos voltear y transformar esto en un espacio institucional. Como ustedes saben mucho mejor que yo, el tema de transformar esto regionalmente en un espacio institucional toma tiempo. Entonces en eso estamos. ¿Cómo transformamos desde la declaración a tener el tema prioritario, ahora garantizar que esto va a estar en las reuniones de los cancilleres y a partir de ahí empezar a trabajar ya en los protocolos? Entonces, ¿qué nosotros desde Igarapé estamos mirando y pretendemos aportar? Es cómo avanzamos y esta segunda reunión ya pueda ser algo muy concreto de una decisión que necesitan los cancilleres. Entonces, en ese momento es que los cancilleres decidan que esto es importante y es prioritario para tener también soporte y aporte desde organizaciones como la mía, de cómo podemos aportar a hacer este tipo de cosas en mucho más consolidado y de largo plazo, porque si no siempre se pierde. Entonces, creo que vamos trabajando siempre a nivel más operativo, a veces un poco informal, y a veces cómo plasmamos esto en una estructura institucional que no camina al mismo tiempo, pero no en la misma velocidad. Entonces ahí estamos para garantizar que eso por lo menos podemos plasmar esto de una manera mucho más institucional y que se no vuelva a descontinuar con los cambios. Gracias. Y es precisamente en el sentido que te estabas pronunciando. Y ese es un poco mi llamado, porque yo ya estuve en el lado de la OTCA, estuve en el lado de la cooperación, estuve en el lado de la ONG y hoy soy gobierno. Y es precisamente eso que estabas planteando, lo que es la debilidad, no de la OTCA, sino de los países, cómo mueven sus agendas en relación a la OTCA. ¿Sí? La OTCA es una secretaría de un tratado y está ahí a la orden de los países, pero somos nosotros los que movemos la agenda. Y ahí está un poco el punto donde a nivel transfronterizo, y entiéndanmelo las instituciones que no son de gobierno, pero muchas veces la agenda la ponen las ONGs o algunas otras entidades de la cooperación. Y todos nos movemos en diferentes ámbitos de tiempo y espacio. Pero solamente quien decide, en últimas, son las instituciones de gobierno. El caso más claro es el que tú expusiste de Paiche, porque yo también trabajé en el de Paiche. Y desde el año 2006, a través del programa de biocomercio de la OTC en su momento, se estaba tratando de armonizar la normatividad de las vedas de Paiche. Hasta el sol de hoy no ha sido posible, porque eso depende de los gobiernos. Y ahí es donde es la agenda, y se los estoy diciendo porque somos nosotros quienes los movemos a nuestras prioridades. Las
los sectores quienes ponen las prioridades y las agendas. En ese sentido, yo entiendo lo que está diciendo el fiscal, ¿sí? Como haciendo el llamado a ustedes, pero fiscal, corresponde a los fiscales y en el caso muy particular, por ejemplo, Sudwen, esta red de fiscales que se mueve a nivel de Sudamérica financiada por UNODC y otras iniciativas de IQUIC. Son los fiscales quienes la deben mover a los intereses que tenga la propia fiscalía y las fiscalías de la región. Entonces, es eso en parte. Yo me quedé muy preocupada con la declaración de Belén, porque es que no hay poder humano en ninguna de las instancias que negociaron la declaración para cumplir todos esos mandatos. Así es de sencillo. Y vamos a tener que priorizar en qué lugar quedan los delitos ambientales y eso corresponde. Uno, que la cooperación nos ayude a no dispersar los esfuerzos creativos por toda la región a través de diferentes formas, pero que desde la cooperación y a través de la única organización intergubernamental válida de la Amazonía se logre generar una agenda regional para los crímenes ambientales. Pero eso es, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, el llamado es a unirnos alrededor de una agenda y no dispersar esos esfuerzos, porque en lo transnacional es muy fácil. Buenas tardes, voy a hablar metafóricamente. En el Perú hay tantas leyes que solo falta que salga una ley que diga que las demás leyes se cumplan. ¿A dónde quiero ir? Hay una representante peruana y sabe que nuestro Congreso actual cada año viene prorrogando la minería informal. En el Congreso se llama minería informal y los operadores de justicia ambientalistas le llamamos minería ilegal. Ustedes han levantado información, han hecho una consultoría. He puntualizado en el tema de la responsabilidad administrativa y penal. Pregunto, cuando los congresos de diferentes países que son autónomos, independientes para emitir sus normas, ustedes como un organismo internacional deberían emitir alguna opinión a los gobiernos que emiten esas normas legislativas que atentan enormemente el medio ambiente. ¿Qué han hecho ustedes con respecto a esa norma emitida por el Congreso de la República Peruana, donde para ellos la minería es informal, no es ilegal? Bueno, no es atribución de la Secretaría Permanente hacer un juicio de las leyes de los países. No estamos para eso, estamos para justamente apoyar a los países para que implemente acciones y políticas públicas de acuerdo a sus necesidades. Pero no tenemos el rol de hacer un juicio o una evaluación. Entonces, no es nuestro papel, no es nuestro rol. Y nosotros somos organizaciones de la sociedad civil, tampoco somos gobierno para emitir algo, pero sí creo que tenemos un rol como sociedad civil de salir a la prensa, hacer denuncias, es un poco en qué rol está. Podemos facilitar de un lado, pero hacer este proceso del otro, cómo podemos coordinar, y la parte de minería efectivamente en el caso de Perú va mucho más allá. Yo estuve recientemente en Suiza y la verdad es que eso los apoyan, ¿no? Los mineros artesanales. Entonces, es mucho más allá cuando entendemos el escenario como un todo. Pero tener una visión regional creo que ayuda mucho para poder fortalecer los vínculos y las alianzas para poder movernos, por lo menos regionalmente, en la misma dirección. Bueno, vamos a proceder con las últimas dos preguntas y los invito a que durante el almuerzo, ahora sí, perdóname. No, solamente para complementar, la OTCA no es supranacional, ¿no? La OTCA es el mecanismo oficial de cooperación, de convergencia y diálogo político a un nivel regional amazónico. Entonces nosotros no podemos estar implementando leyes para todos, ¿no? Nosotros ayudamos con la cooperación a través de proyectos, de programas, iniciativas, ¿no? Para que todos los países puedan cumplir con el objetivo del TCA. Entonces era un poco, ¿no?, complementando la información.
Ok, vamos a proceder con las últimas dos preguntas y los invitamos a que cualquier otra inquietud que surja, aprovechen a nuestros ponentes en otros espacios y hagamos uso de esto de esta oportunidad como un ejercicio de networking interesante. Más que pregunta es un comentario. A partir del encuentro que tuvimos en Manaos, ya se venía hablando de esa interoperabilidad entre los ministerios públicos, las policías ambientales y las unidades de inteligencia financiera. Somos conscientes de que no le podemos cargar a la OTC todas las responsabilidades y operativamente pues su maniobrabilidad es muy limitada. Nos corresponde a las entidades de los estados, de los gobiernos, realmente es implementar lo que acordamos, las iniciativas y utilizar otros espacios convergentes que ya existen, fortalecerlos y reencauzarlos a las intencionalidades y necesidades de conservación del bioma amazónico. El ejemplo, por ejemplo, que nosotros hemos adelantado es que en el marco de Gafilat, si bien no se habla de Amazonas, no se habla sino de lavado de activos en términos generales y de financiación del terrorismo, hemos reorientado algunos espacios que ya existían, como las pasantías, por ejemplo, que nos viene apoyando mucho el gobierno del Reino Unido para desarrollarlas. Temáticamente la reorientamos hacia la construcción de este sistema de interoperabilidad. Entonces, básicamente ya tuvimos reunión, por ejemplo, ya tuvimos la visita de la UIF de Perú, donde llegamos a un acuerdo de revisión de bases de datos abiertas que podamos consultar de manera simultánea en ambos países. Prontamente la vamos a tener también con Ecuador en breve y estamos buscando un espacio para podernos sentar también con la unidad de inteligencia financiera de Brasil. Esto no se está haciendo en el marco de los acuerdos como tal, pero van a converger y van a servir de plataforma para que cuando operativamente Cancillería empiece a hacer las consultas sectoriales, podamos nosotros ya tener un espacio de trabajo conjunto que facilite y que verdaderamente pueda simplificar la operatividad de esto que parece bastante complejo en principio. Pero la invitación es básicamente a que aprovechemos espacios que, por ejemplo, el Ministerio Público ya tiene la Asociación de Ministerios Públicos, que muy bien podrían desarrollar un componente específico para los delitos amazónicos en el Amazonas. La red Jaguar ya lo viene haciendo, entonces nosotros veíamos que realmente la UIF no teníamos ese espacio y en esa iniciativa es que hemos venido trabajando. Entonces esa es como la idea de construir una red interoperable de información de inteligencia financiera para los delitos ambientales en el Amazonas. Muchas gracias, Osvaldo, y culminamos con la última pregunta. Gracias. Buenas tardes, Jairo Hidalgo, uno de Brasil. Gusto saludarlos nuevamente ya en estos espacios, señor Rufino, Natalia. Mi pregunta es la siguiente, no más que una pregunta, quizás se convierta en una sugerencia. Realmente cuando ustedes comenzaron a presentar los módulos integradores, pareció fantástica esa herramienta. Ahí me estaba surgiendo la idea, ¿y será que va a tener un módulo que integre el tráfico, el crimen organizado? Ahí cuando el señor Rufino presentó, yo internamente una emoción grandísima porque realmente es que todo esto converge, muy bien lo decía Melina. Entonces, mi pregunta y quizás una sugerencia sería que en la formulación de ese módulo estarían considerando las variables sobre el precio del tráfico de estas especies. Si no, bueno, dejo la sugerencia porque Melina comentaba algo muy interesante y es que no solamente es la interdicción, es la represión sobre estas actividades ilícitas que nos permite de una u otra forma mitigar lo que está ocurriendo en la región amazónica, sino que también tenemos que ofrecer alguna alternativa económica a estas personas que, bueno, que son instrumentalizadas por el crimen, por el tráfico de drogas, por la minería ilegal. Sin ir muy lejos, el ejemplo de Brasil, cuando se hace la interdicción de las balsas, es que usted, perfecto, la fuerza pública interdicta 5 o 10 balsas, pero es que se genera un problema social muy grande porque es que las personas viven en las balsas. Entonces quedan literalmente sin nada. Entonces, una de las variables que muy bien lo hemos aprendido con los colegas de UNODC Colombia, con respecto a las metodologías que ellos manejan sobre el tráfico de drogas, es que la variable precios
es una variable súper importante para entender estos mercados y estas economías ilícitas. Entonces, mi sugerencia y ahorita que bueno, que se está comenzando a formar este módulo que va a incluir esas variables, sería muy interesante que también en esas propuestas sea considerada la variable precio de las especies, porque a partir de ahí es que vamos a poder también ofrecer herramientas, ¿sí? Conocimiento de qué alternativa económica pueda de una u otra forma competir con ese mercado criminal que cada vez crece y ofrece más incentivos a estas personas que viven ahí y a la final, bueno, estamos todos afectados. Muchas gracias. Bueno, creo, estamos supondo que con las acciones de refuerzo de cooperación de la seguridad pública y las acciones que se va a desarrollar, se puede generar un panel de informaciones sobre ilícitos, ¿no? Pero de las acciones realizadas, de multas, aún de cosas así, pero esto va a depender de las autoridades en definir qué variables son posibles estar disponibles, ¿no? Para justamente porque hay informaciones que son de seguridad, ¿no? Que justamente para la fiscalía puede tener informaciones que son fundamentales para ayudar al proceso de inteligencia del control. Entonces, va a depender del tipo de información que se va a poder disponibilizar al público, pero también vemos la posibilidad de que dentro del HORA se puede tener un sistema de informaciones que no va a ser público, pero mediante, ¿cómo se llama? Contraseña, específicamente para las autoridades de seguridad pública, para que ellos puedan tener acceso e intercambiar información en estos sistemas. Pero esto son solamente ideas, pero va a depender mucho del grupo de trabajo y de las acciones que van a ser implementadas y lo que puede ser disponibilizado. Pero la idea es, de alguna forma, hasta para dar transparencia y mostrar lo que está haciendo, ¿no? De qué acciones van a ser realizadas, no que van a ser no planificadas, pero el resultado de las acciones, como una forma de mostrar lo que se va a desarrollar, ¿no? En ese sentido. De hecho, en esa consultoría se levantaron algunos datos sobre los valores, los tipos de especímenes, pero se vio que hay un gran vacío de información. Y de hecho, dentro de lo que comentaba Mauro, hemos identificado que los sistemas de información de los países, hay muchas asimetrías entre ellos. Hay unos sistemas que están ok, ¿no? Pero que inclusive necesitan ser fortalecidos, mientras que hay otros países como Guyana y Surinam que ni siquiera tienen un sistema de información. Y si tú ya vas más un poco al nivel país, todos los datos que tú puedes recoger para un solo registro de confiscación, tienes información sobre la especie, tienes información sobre las sanciones, tienes información sobre las localizaciones, y mucho nos ocurrió en estas consultorías que las diferentes entidades dentro del país manejan la diferente información y no hay una articulación entre ellos. Entonces, a través del punto focal del proyecto, ellos solamente, por ejemplo, nos pudieron dar información sobre la especie, pero todo lo que era el tema de las sanciones, ellos ya tenían que hacer unas consultas, ¿no?, con las otras entidades gubernamentales. Entonces, y de hecho se necesita, ¿no?, trabajar un poco en fortalecer esos sistemas, y después ya ideal que estén todos interoperando entre ellos para mostrar ya, ¿no?, esa información a un nivel regional amazónico.